Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Mentalidades. Como ya les había comentado en unas historias hace un tiempo en mi Instagram, quería abrir el podcast para escuchar historias de personas con una mentalidad que les ha ido cambiando a través de la vida, a través del tiempo, por diferentes circunstancias, contextos, situaciones. Y la primera con la que vamos a empezar esta sección del podcast es con Chris. Chris, bueno, es un gran amigo y nada, muchas gracias por recibirme aquí en tu casa y vamos a empezar. ¿Quién es Chris? Bueno, primero que todo, bienvenido. Siempre para nosotros es un gusto recibir gente que traiga buenas energías a la casa. Una descripción así, cortita. ¿Quién es Chris ahorita, en este momento? Un soñador, una persona, yo creo que no es de ahorita, ha sido de siempre. Y tal vez yo creo que siempre he querido este momento, tal vez pensando en que hay mucha gente que necesita escuchar, tal vez pueda motivarse a crecer. Siempre, de un tiempo para acá, he pensado de que yo no sueño, yo visualizo. Entonces, desde niño ha sido así. Entonces, ¿quién es Chris? Un soñador que cambió el sueño por visión. ¿Por qué esa descripción? ¿De dónde viene Chris? Bueno, yo que te conozco, ¿verdad? Y un poco para que la gente sepa, ¿verdad? También de dónde viene Chris, de qué lugar, qué cosas pasó, cuál es tu historia, digamos. Chris viene de, gracias a Dios, de, como lo llama mucha gente, de un barrio bajo, que para mí es un privilegio poder decir de dónde vengo. Siempre me ha encantado. Mucha gente dice, pero ¿qué es el afán suyo de decir de dónde viene? Porque me enorgullece. Cristian Oreña se crió en Purral Los Cuadros. Somos una familia, un núcleo familiar de 5, de una familia, como le llaman, disfuncional. Soy hijo de un fontanero, súper trabajador, un papá amoroso que tuvo sus vicios y eso nos llevó a estar separados en ciertos tiempos de mi niñez y creo que nunca dejé de amarlo como mi papá por ese tipo de cosas. Mi mamá, una ama de casa en su tiempo de matrimonio con mi papá, como en aquellos tiempos de que solo el hombre trabaja. Una mamá muy aseada, muy buena mamá, pero hasta ahora, en mis 30 años, creo que supe entender la forma en la que ella nos demostraba nuestro amor. Exacto. Doña Mayra es extrovertida, es loca ella en su forma de ser. Toda su vida creció ahí en Los Cuadros. Sí, desde el nacimiento. hasta los 26 años. ¿Cómo es ese lugar, digamos? ¿Cómo es lo que la gente llama el barrio, verdad? Porque la gente puede escuchar de Los Cuadros, pero ¿cómo es la gente ahí? ¿Es gente trabajadora? ¿Es gente...? ¿Cómo es la gente para bien y para mal, verdad? Porque hay que ser transparentes también. Pues es un lugar donde tenemos todo al alcance, visualizándolo o el tabú de los vicios o de las drogas. Todo está muy fácil a la puerta de la casa. Pero yo creo que en Los Cuadros, en La Carpio, en La León 13, hay muchísima gente buena, muchísima gente trabajadora. Puedo mencionarle uno por uno de gente que nos criamos ahí y hoy por hoy son arquitectos, doctores. Y entonces yo creo que la gente señala mucho. Sí, es un lugar peligroso. Ok. Pero... ¿Por qué es un lugar peligroso? Mae Coto, yo pude ver, yo recuerdo que una de las excusas cuando yo iba a la escuela, que yo llegaba tarde, era por allanamientos. Ajá. Entonces, no podía ir a la escuela porque por la calle en la que tenía que ir a agarrar el bus, no se podía pasar porque había un allanamiento en ese momento. Cerraban un perímetro, Sí, digamos. o un Entonces, muerto. ajá.
no sé, Mataron a alguien. Mataron a alguien, entonces no se podía pasar por ahí. ¿Y cuántas veces al año pasaban esas cosas? Muy, muy seguido. Muy seguido. Sí, habitual. Digamos, era algo normal. Eh, yo estuve en la escuela Asambleas de Dios, que es la escuela ahí de Pura Los Cuadros. Hay dos, una pública, una privada. Ujú. Y tengo muchas cosas bonitas que contar dentro de un lugar que para la gente es feo y peligroso, ¿verdad? También tengo recuerdos feos porque he perdido amigos, compañeros. Y los he perdido por malas decisiones o malas juntas, Ujú. ¿verdad? Entonces, yo le doy gracias hoy por hoy a mi mamá, porque nunca fue una mamá altamente estricta, Ujú. porque Sobreprotectora y... nunca lo fue. Ujú. Entonces, tuve la oportunidad de vivir la calle en carne propia, ¿Qué es vivir la calle? estar en la calle. Yo era un niño, siempre he sido muy extrovertido, muy imperactivo. Hablemos de eso, digamos. ¿Cómo era Chris de niño? ¿Qué hacía? ¿Qué hacías vos cuando eras un niño? No sé, 10, 12 años. Yo tengo muy poco recuerdo antes de los 10, 12 años. Ok. Como le decía al principio, mi familia ha tenido de todo, altos y bajos, vicios. Y parte de esto, como lo acabo de decir, gracias a Dios mi mamá siempre fue muy permisiva en temas de que yo simplemente llegaba y le decía, mami, voy para donde tío Pipe, a Ciudad Cortés con 10 años. Ujú. Y ella, Dios lo acompañe. Entonces yo supe que fue a los 10 años agarrar un bus de Tracopa e irme para Ciudad Cortés. Guapuch. Y así fue el día a día. Yo salía de la escuela y reunía a los amigos, 4 piedras, 2 de un lado, 2 del otro, y era jugar bola. Ujú. En medio de balaceras, todo ese tipo de cosas que se vive en un barrio de estos. O sea, usted podría estar jugando bola con los compas y escuchar. Una balacera. Entonces, muchas veces llegaba a la casa y mi mamá me decía, me vinieron a decir que usted estaba en la esquina. Y yo, sí, Ujú. estaba en la esquina. Pero nunca le dijeron, vimos a su hijo con 10, 12 años con alguna droga. Ujú. Porque ¿Qué tan siempre, fácil es caer en eso? yo lo veo como, es que es una decisión, Ujú. ¿verdad? Yo tomé la decisión de no hacerlo porque me daba miedo, ¿verdad? Porque mi hermano, mi hermano tenía un equipo de fútbol que se llamaba Botafogo, ahí en los cuadros. Ujú. Entonces todos los niños del lugar buscaban a mi hermano para estar en el equipo. Y es vacilón porque también en estos lugares hay mucho talento, Ujú. indiferentemente del que sea, fútbol, baile. Ujú. Entonces yo y mi hermano estuvimos en la comparsa, mi hermano tuvo el equipo, entonces vi amigos de infancia que tenían mucho talento y hoy por hoy no están. Cayeron en la droga y por ende tuvieron problemas y hoy Ujú. no viven. Entonces a mí me daba mucho miedo eso. Yo traté de no estar de no adquirir un vicio, Ujú. pero eso no hacía que dejaran de ser mis amigos, ¿verdad? Y yo creo que hoy por hoy esa palabra de amigo tiene mucho peso. Entonces no se la digo a cualquiera. A los 12 años, acá ya viene un poco más de recuerdo. Yo creo que a los 12 años ya yo empiezo, 11 12 años, a querer trabajar, a querer tener mis cosas. Pero, digo, obviamente yo creo que en ningún lugar me iban a dar trabajo. Claro, con 12 años. Exacto. Sí, sí. Entonces, yo tenía un amigo que le tengo mucho aprecio porque él
siempre fue muy tirado para adelante. Entonces yo creo que de él adopté ese tipo de cosas. Y él me decía, Chris, vamos a vender cosas. Entonces yo le decía, uy, no, pa, pero es que en un bus me da vergüenza, ¿verdad? Entonces, ir a vender qué, confites, ir a vender sí, brazaletes, cosas y lo que sea. sí, lo que sea. Y siempre era buscando la manera de ayudar a la mamá. Él siempre trató de ayudar a la mamá y yo dije, yo quiero. Entonces yo le dije a él, no, a mí me da vergüenza un bus. Y me voy a montar al bus donde tal vez iba la gente del barrio y eso me daba pena. ¿Y qué hacían entonces? Entonces él me recomendó un semáforo. Ujú. Ahí mismo en los cuadros hay un señor que fabrica banderas Ok. de Costa Rica. Recuerdo que para un septiembre en aquellos años, no sé, 2005 tal vez, yo voy y le toco la puerta y yo le digo, yo quiero vender banderas. Entonces me busqué el semáforo más largo del barrio, en Zapote. Ok. En Zapote empiezo a vender banderas. Recuerdo que valían 500. El primer día yo saco la plata de las banderas del señor y me quedaron como 30,000 colones. Nunca se me olvida que esos 30,000 colones, eh, llamé a mi mamá y le dije, mami, baje a San José que le voy a ir a comprar una muda entera Con esos 30,000. con esos 30,000. Y en ese tiempo era más plata todavía. Sí, Claro. y para un niño, 13 años tenía. 13 años. Ujú. Mi mamá, son mis ojos. Y ese día tuve el placer de comprarle una muda entera en pague menos. Ajá. Era lo que alcanzaba, Sí, sí. pero fui feliz. Ujú. Y ahí vi la plata. Entonces, 2006 entró a séptimo en Ok. el Colegio México. Coto, no recuerdo exactamente cómo hizo mi mamá o mi papá en ese momento. No recuerdo quién me matriculó. Solo recuerdo, como le digo, que entré al Colegio México. Los fines de semana iba con mi amigo a vender. Él tenía su oficina Ujú. en otro lado. Yo iba a Zapote y ya estaba en el colegio. Y una vez paró un carro a comprarme y yo empecé a ofrecerle lo que estaba vendiendo en ese momento y sin percatarme me montaron al carro. Lo montan al carro así de la Me nada. montaron al carro. Ok. Entonces, mi reacción fue empezar a decir, mae, por Ajá. mí no le van a dar ni un 5. Ajá. Soy de los cuadros. Ujú. Esto es para ayudar. Esto es para mí. Yo no tengo plata. Según yo me estaban secuestrando. Ajá. Y en realidad era el Pani que me... Era el Pani que lo había agarrado. Claro. Entonces me tuvieron bueno, el Pani no tiene celdas, son como unas oficinas. Unos cuartitos Sí. ahí. Ujú. Y tuvo que llegar mi papá y mi mamá. Yo creo que esa fue la primera vez que yo vi llorar a mi papá. Y él me dijo, yo no trabajo y me esfuerzo tanto para esto. Ujú. Y mi respuesta fue, pa, es que yo me quiero ganar mi plata. Entonces tuvieron que ir los dos, mi papá y mi mamá. Ya en ese entonces ya ellos estaban separados. Ujú. Y empiezo a estudiar, pero yo decía, qué aburrido, yo quiero plata, Ujú. ¿verdad? A mi amigo había, en ese entonces, él tenía una familia que lo ayudaba, lo patrocinaba. Ujú. Que no Y era la familia de él. no, Ujú. éramos muy similares, Ujú. de familias muy, muy pulseadoras, como llamamos. Entonces, Eran como ángeles que Dios pone en el camino, digamos. tal cual. Ujú. Entonces, esa familia, un día llegó al colegio por él y él me dijo, Chris, ¿vas para la casa? Yo, sí, voy para allá. Y me dice, vamos, yo los llevo. Y yo, ok, vamos. Ujú. En ese momento conozco a esta pareja
Y él me dice, bueno, ellos son los que me ayudan con el colegio y demás. Yo, qué bueno. En vacaciones de 15 días en el año 2006, yo decido salirme del colegio, no estudiar más. Irse que a vender Irme a vender a los semáforos. a los semáforos. Ese mismo año, en diciembre, por primera vez me dio vergüenza. Porque en un carro iba una niña como yo que me gustaba y me vio. Ajá. Sí. Entonces me dio vergüenza. Y yo dije, yo no puedo vivir de esto. Entonces ahí entendí en mi inmadurez y que yo creo que hoy por hoy la calle, como se lo decía, hizo que yo madurara a la fuerza. Yo dije, a mí me compran por lástima. A mí me compran porque soy un niño. Pero en algún momento voy a ser un adulto. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Qué va a pasar en ese momento? Entonces, ese mismo día yo agarré un bus y fui a donde esta familia que ayudaba a mi amigo. Yo busqué la manera de estudiar porque yo sabía que ellos lo único que pedían era estudio. Entonces yo les dije, ¿usted cree que usted me puede ayudar? Como ayuda a mi amigo. Entonces ellos me dijeron, ok, pero la condición es estudiar. Y yo le dije, sí, está bien. Y me matricularon en un colegio cristiano. Justo ahí en tenía los que cuadros. 14. Ahí tenía 13 años. 13 años. En el 2007 entro a séptimo en el Asamblea de Dios, ahí en los cuadros, igual. Ellos vienen, son una pareja que vienen de familias correctas, digamos que la otra acera de lo que usted estaba viví. Acostumbrado. Exacto. Hubo muchas cosas que yo decía, wow, maes, cuando yo sea grande yo quisiera ser como ellos. Era un ejemplo. Era un ejemplo. Sí, sí. Entonces, desde el día 1, supe que si yo respetaba eso, lo que ellos querían, respetaba la amistad que ellos me estaban dando, yo iba a poder salir adelante. Mis papás, muy trabajadores, pero en ese momento habían días en los que no teníamos que comer. Por ejemplo, ¿qué necesidades se pasaban Porque me imagino que así como su familia hay muchas otras iguales en todos estos lugares que usted mencionaba, no solo en los cuadros, en el León 3, en Latillos, ¿verdad? ¿Qué necesidades se pasan en esos lugares? Coto. Cosas que, por ejemplo, usted me decía la vez pasada, usted conoce a alguien que no tenga que comer en algún momento. Yo tengo familia que hoy por hoy le cuesta y a veces no tiene que comer. Tengo amigos que sufren de esto. Entonces, yo creo que es de todos los días. Yo supe que fue pan con salsa de tomate. Y hoy probablemente lo disfrute de una manera distinta. Hoy por hoy no tengo un amigo que amo. Y se lo digo a los ojos. No tengo un amigo que amo. Y lo amaré toda mi vida. Y él era hijo único de una mamá súper trabajadora. Por eso yo le digo que ahí hay mucha gente buena. Ella antes de irse a trabajar siempre le dejaba un baguette. Y él llegaba con el baguette a mi casa. Entonces compartíamos. Yo veía lo que dejaba mi mamá, él llevaba lo que dejaba la mamá de él y desayunábamos y esa fue nuestra infancia. Hoy no está por decisiones de él, que lo llevó a esto. Pero hay familias, estoy seguro que hay familias que no tienen que comer. Pero eso no lo hace mala persona. ¿Me explico? A veces la necesidad nos hace cometer errores. Y ahí es donde caemos en la delincuencia, en tal vez, no sé, errores. Yo interpreté la necesidad como otra cosa, como superación. Pero ¿cómo se juzga también una persona, verdad? Que tal vez se roba una bolsa de arroz por hambre. Totalmente. Yo tengo un amigo que lo tengo presente, que tal vez en algún momento falló por necesidad y tuvo que
que pasar por ese proceso de estar en la cárcel, de estar sin su libertad. Entonces, a veces, ¿cuánto cuesta una bolsa de arroz? Ujú. ¿Verdad? Y hoy por hoy él es papá, él es trabajador, él trabaja con el papá en soldadura, pero tuvo que vivir el proceso. Yo, gracias a Dios, no lo hice, pero lo viví con ellos. Ujú. ¿Entiendes? Claro. Entonces, aprendí de ellos y hoy por hoy sé, y como se lo digo, tal vez yo hoy me pueda comer un pan con salsa de tomate y lo voy a disfrutar porque fue lo que me hizo crecer. Ujú. Cuando yo le decía que tengo familia que hoy por hoy la ve muy difícil, es real. Salimos a trabajar todos los días. Ujú. Yo sé que es estando en el colegio que mi mamá me dijera, Cris, vaya donde su tía y pídale los pases porque no tengo. Y un día de estos, mi mamá me llamó llorando porque está cuidando a mi tía. Y yo le dije, mi amor, usted tiene que ser muy fuerte en este momento, porque cuando no teníamos que comer, mi tía nos daba. Entonces yo soy fiel creyente de que la vida nos devuelve. Siempre y cuando haya gratitud Así en es. ese sentido. Y tal vez mi tía en aquel momento nos dio sin señalar, simplemente nos ayudó y nos dio en ese momento. Y hoy por hoy mi mamá tiene, yo le llamo el placer de ayudarle, porque es devolverle. Ujú. Tal vez no con plata. La gente piensa que Coto no me dio un regalo en San Valentín, no me ama. Ujú. No, pues tal vez usted me demuestra que me ama diferente. Ujú. Pero eso se aprende en el tiempo. Entonces, Le ponen condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones? estudiar. O sea, entonces yo ahí me comprometo con ellos a estudiar. Paso séptimo, paso octavo. Y cuando llego a noveno, cuando voy para noveno, Ujú. yo hablo con él y yo le digo, pa, no quiero estudiar más en un colegio cristiano. Ujú. Eh, devuélvame al México. Ujú. Me devuelvo al México y, y en ese entonces paso noveno y en el 2010 yo creo que fue el año de más experiencias en mi vida. Como yo le acabo de decir, uno de los pilares y de las personas más importantes en mi vida es mi mamá. Ujú. Y ese año ella lo sufrió mucho. Lastimosamente se hizo de un hombre agresor, el cual al frente mío le pegaba. Y vivimos ese proceso mucho tiempo. eh, y, es, y esta familia eh, me adoptaba los fines de semana. Entonces yo supe que fue estar en la playa tal vez y que me llamen a decirme que mi mamá tiene una cortada en toda la frente de Que se la hizo el... esta persona. Ujú. Entonces, son cosas que con las que crecí. Eh, esta persona trajo mucha separación en nuestra familia. Eh, y mi mamá cayó en una relación que ahora le llaman tóxica, Ujú. que no se podía salir. Y tal vez ahora a esta edad la entiendo, en aquel momento no. Y yo le decía, mami, es que como usted prefiere a este mae que la agrede a nosotros como hijos, Ujú. pero yo lo veía como un hijo. Hoy como hombre la entiendo un poco, Ok. ¿verdad? Porque tal vez ya tengo la madurez de darme cuenta que ese tipo de relaciones tienen algo, un no sé qué.
Ujú. que atrapa a la persona. Esas relaciones insanas o dañinas. Correcto. Ujú. Eh, Pasa el tiempo. En el 2011 ya yo llego a quinto año de colegio y decido salirme, No terminarlo. no terminarlo. Ujú. Entonces, ellos a mí me presentaban como amigo. Ujú. Y a mí me parecía extraño, digamos, cuando salía con ellos y él es un amigo. Ujú. Entonces yo un día me senté y yo les dije, yo no tengo padrinos. ¿Quieren ser mis padrinos? Ajá. Entonces ellos dijeron que sí. Em, entonces ya para mí eran mis padrinos, pero hoy por hoy entiendo que son ángeles que Dios me envió para tal vez hoy poder estar acá sentado frente a usted, dándole un mensaje a alguien que tiene la oportunidad de superarse. ¿Cómo fue que logró salir de ahí? ¿Cómo fue que salió de los cuadros, por ejemplo? Yo no he salido de ahí, Coto. O sea, pero salir me refiero y usted estudió en Yo, Estados sí, Unidos, y me voy a explicar. salió del país, es profesional, tiene su propia empresa. Sí, yo digo que yo no he salido de ahí porque ahí está mi familia y yo me siento todavía de ahí. Sigue ¿Por siendo su qué? casa, Sigue pues. siendo mi casa. Ujú. A veces yo le digo a mi novia, vamos a mi casa. Y ella Ujú. se extraña porque mi casa es esta. Ajá. Pero, ¿cómo salí yo de los cuadros? Yo creo que a uno le pasan las oportunidades frente a la cara. Y es ahí donde hay que tomarlas. Cuando yo decido salirme del colegio fue porque, según yo, iba a ser futbolista. Ok. Sí, es ¿Verdad? el sueño de muchos. Yo creo que de todos. De ¿Verdad? De todos muchísimos los hombres que... niños, exacto. sí, claro. Más que estuvieron en equipos de fútbol y todo. Entonces, mi papá siempre fue muy futbolero. Mi hermano tenía el equipo. Y en 2011 yo digo, yo voy a ser futbolista. Ujú. Pero ser futbolista no requiere solo de talento, Ujú. sino de disciplina. Y no tengo. O Ajá. no tenía en ese Sí. momento. Ejemplifiquemos de que yo era un animalito en un potrero suelto. Ujú. Desde niño. Entonces que alguien llegue a ponerme reglas me parecía raro. O disciplina, O disciplina. condiciones. Exacto. Pero siempre he sido muy, eh, muy cabezón. Y cuando algo se me mete, yo lucho. Porque es con lo que he vivido toda la vida. Luchando. Entonces yo dije, yo quiero ser futbolista. Llego a Uruguay de Coronado. Entonces ahí me doy cuenta otra vez de que yo solo busco la manera de salir adelante. Cuando me devuelven el correo diciéndome que sí, que mande las calidades, tallas y todo lo demás, yo me siento con mi padrino y le digo, pa, está esta oportunidad. Recuerdo que fuimos a desayunar los dos y yo a un hotel y ellos me dijeron, lo vamos a apoyar para que salga de ahí. Y ellos no solo se referían a los cuadros, Ujú. sino al entorno que me rodeaba en ese momento. Viajo a Canadá y me sentía solo. Estaba viviendo mi sueño, pero me sentía solo. No me llenaba. Y yo decía, ¿qué es esto? Logré firmar un contrato profesional a mis 20 años, cuando decidí ser futbolista a los 18 y no me llenaba. Entonces yo dejé el estudio botado por este sueño y un día llamo a mis padrinos y les digo, me quiero ir, con un contrato de 2 años firmado a los 6 meses, 7 meses. Y él me dijo, ¿estás seguro? Yo le dije, sí, me quiero ir. Vuelvo a Costa Rica,
llego a Costa Rica a finales del 2014 y ellos me dicen, ¿recuerda todo lo que pagamos para este viaje? Me lo debe. Coto, para mí 10,000 es mucho, o era mucho en ese momento. Y les debía como $2,000. ¿De dónde? Voy para el semáforo. Dije yo. Otra vez. Voy para el semáforo. Sí. Y ellos me dicen, no, págueme con estudio. Y yo les dije, está bien. Ellos en ese entonces iban a irse a festejar el aniversario de bodas a Japón. Entonces ellos me dijeron, ya está matriculado en bachillerato por madurez. Nosotros nos vamos un mes y usted tiene ese mes para estudiar solo. Y literalmente me encerraron en la casa de ellos. A estudiar nada más. A estudiar solamente. Ellos viven muy cerca del estadio de Heredia y yo seguía en mi majadería de ser futbolista. Un día que terminé de estudiar lo que tenía que estudiar ese día, fui al estadio de Heredia y hablé con el dueño de Heredia en ese momento, que hoy es el presidente, creo. Jafet. Entonces yo le digo a Jafet, vengo a jugar de Canadá, y él me dijo, ok, le vamos a hacer una prueba. Entonces me ponen a entrenar con el alto rendimiento de ese momento en Heredia y yo me sentía el mejor. Mi papá es súper herediano, entonces yo dije, aquí le cumplo un sueño a él. Claro. Pero la vida es mía. Lo que yo no sabía era que la vida me iba a enseñar otra cosa. Me convocaron al primer partido y adivine dónde era, en la Reforma. Me topé amigos de infancia. Entonces la vida me volvió a decir, ahí no es, que era lo que querían ellos que estudiara. Yo pienso que uno no entiende el proceso hasta que está afuera. Y uno dice, con razón. Llegué a la casa a estudiar otra vez. Y a estudiar, y a estudiar. Y saqué bachiller. En un mes me aprendí las 6 materias. Entonces yo no era que no podía. Que no tenía la capacidad, exacto. Era vago. O no me llenaba. Porque también sabía que no iba a jugar. Pero iba a entrenar. Entonces cuando saco bachiller, y como ya no fui futbolista, según yo iba a ser periodista. Ajá. Entonces, ¿qué dije yo? Periodista deportivo. Claro. Sigo en el rol. Tiene pinta. Y le digo, pa, quiero ser periodista. Aquí está mi bachiller. Aquí está mi deuda. No le debo. Y él me dijo, ¿a usted le gusta leer? A mis 30 años no me he leído un libro. A mis 30 años no sabía qué era ahorrar. A mis 30 años he aprendido muchas cosas que antes para mí que no existían en mi vida. Entonces en aquel entonces le digo, acá está. Y él me dice, no, usted es bueno en matemática. Estudia administración. Yo le dije, lo que usted quiera estudio. Al Chile. Se lo debo. 2017, así como en el 2010 fue un año muy duro en mi vida. En el 2017, en julio, me gradué de la universidad como administrador de empresas. Y ahí recordé que era de los estudiantes que, gracias a Dios, en un principio llevaba los libros fotocopiados, que en las esquinas se veían la pega del otro. Claro. Recordé que puedo hacer una mención que merece honores, y es Joycelyn, la orientadora del Colegio México. Ella me sacaba regañado de la clase y yo decía, profe, pero no hice nada. Y era que me tenía comida en la oficina, porque a veces no tenía para la merienda, no teníamos. Entonces, cuando me gradué de la universidad, recuerdo todo eso y digo, qué rico, qué satisfactorio. Y ahí estaba él, con mi mamá, mi padrino. El día de la graduación. Grabándome mientras me daban mi título. No estaba mi papá, no estaba mi hermano, estaba él. Mi madrina no fue porque en esa graduación solo podían ir 2 personas. Entonces, hoy por hoy yo puedo decir que Dios me premió con 2 ángeles que cambiaron mi vida, que me hicieron entender y saber respetar. Me dieron valores que hoy por hoy hacen que sea el hombre que
que soy. Y ese mismo año nace mi hija, la segunda persona más importante en mi vida, la que me cambió aún más. Porque mi papá lo amo y doy mi vida por él, pero no quiero arrastrar cosas que tal vez me afectaron en su momento con mi hija. Entonces, ella cambia completamente el pensar. Ya no soy yo solo, ahora está ella también. Y empezamos un proceso diferente. Mi hija nace el 1 de septiembre del 2017 y el 27 de octubre me dicen que no es mi hija. Entonces toda la ilusión que tenía se me viene abajo. Y es ahí donde decido irme para Estados Unidos. Estando en Estados Unidos, pierdo total comunicación con la mamá de mi hija y por ende con Isa también. Estando en Estados Unidos tuve que volver para poder hacer todo el trámite legal del apellido y demás. Claro. Entonces, en Medicatura Forense nos hacen una prueba de ADN a los 3. Vuelvo a Estados Unidos. En mi afán de ser futbolista, me llevan a una pasantía en Washington. Estando en la pasantía, me dice la abogada que ya salió la prueba de ADN y sí es mi hija. Entonces vuelve a cambiar el chip. Claro. Vuelvo a Costa Rica en el 2020. Por pandemia. Por pandemia. Y por mi primer muerte cercana. Muere un tío de una familia que amo. Y bajé a apoyar a mi mamá. A estar con mi mamá. Y ese año conozco a la tercera persona más importante en mi vida. Y es Mónica. Que viene a enseñarme lo que yo veía en mis padrinos. Vino a enseñarme en carne propia que es una familia, ¿verdad? Porque entonces yo cuando llego y la conozco, me doy cuenta lo que se vive en la acera del ¿verdad? Entonces, para mí había muchas cosas que no eran, ¿verdad? Entonces, empiezo a vivirlas, a experimentarlas, y yo creo que Dios a uno le pone en el camino a las personas correctas. Uno verá qué título le da a esas personas. Claro. ¿Qué mensaje tiene usted como para ir cerrando a gente y a personas que tal vez nos puedan escuchar, que están en una situación parecida, tal vez no vendiendo cosas en un semáforo, pero con un pasado similar y que ahorita en este momento están ahí intentando superarse, trabajando y digo, si están escuchando esto es porque tienen al menos un dispositivo donde reproducirlo, ¿verdad? Claro. Y ya eso es una gran ganancia. Entonces, ¿qué puede decir Chris Ureña, una persona que viene de los cuadros, de Purral los cuadros, de una familia como todo lo que ya contó, ¿verdad? Y de ahí y ha sabido tomar esas oportunidades, ¿verdad? Que no siempre se dan. Claro. Yo creo que como número 1 es ser buen hijo. Yo creo que ahí es donde inicia uno ese proceso. Indiferentemente de cómo sean sus papás, hay que respetarlos. Siempre es mi consejo. Coto, en lo que usted haga, sea vender cosas en un semáforo, ser periodista, ser futbolista, siempre tratar de ser el mejor. Coto, yo vendí cosas en un semáforo y traté de ser el mejor. Hice Uber y traté de ser el mejor Uber. Lavé platos en Estados Unidos y traté de ser el mejor lavaplatos. Se acabó la batería.